Dios te bendiga. Te habla Jacinto Hernández, pastor en la Iglesia Pentecostal Filadelfia, Último Llamado. Y en este día quiero tratar contigo uno de los temas más controversiales que hay en toda la Biblia. Me refiero a la doctrina de la Santísima y Bendita Trinidad de Dios. Y para ellos vamos a tener una porción de la santa y bendita palabra de Dios leída en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. La misma van a ser leída bajo la comunión de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Que el Señor derrame lluvias de bendiciones sobre cada uno de nosotros a través de su santa y bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. La doctrina de la Trinidad está considerada como una de las verdades más sagradas de la iglesia cristiana. No es una mera doctrina especulativa, sino que de ella depende nuestra salvación eterna. Alabado sea Dios. La naturaleza de Dios exige una pluralidad. La santa palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. El amor no puede existir sin que exista algo o alguien a quien amar. Tiene que haber algún objeto del amor de Dios que haya sido coexistente y coeterno con Él. Creemos que esta es la relación que ha existido eternamente entre los miembros de la Trinidad. En el primer capítulo de la Biblia, Génesis, capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este capítulo comienza con una declaración general acerca de la creación. En él se enaltece a Dios como el Creador Todopoderoso. Génesis capítulo 1 pone énfasis en el absoluto monergimos de Dios. El título Dios se traduce de la palabra Elohim, que es plural en hebreo, y aparece 32 veces en este capítulo. La palabra Dios nos da a entender claramente que en ella hay más de una persona. Se refiere a la Trinidad de persona en la verdad, de las cuales Jesucristo es miembro, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De esta cita se deduce necesariamente que quien habla es Dios el Padre, y que aquel con quien o quienes habla es o son de la misma esencia o naturaleza que Él. Pues dice nuestra imagen y nuestra semejanza. Podemos ver claramente la evidencia de la pluralidad y unidad en la verdad. Génesis capítulo 1, versículo 26, 3:22, 11:7
Isaías capítulo 6, versículo 8 y capítulo 63, versículo 9 y 10 y 48, 16, Salmo 110, 1, Números capítulo 6, versículo 24 y 26 y el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 20 y 21. Alabado sea el Señor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, explícitamente se nos da a entender la unidad de los miembros de la Trinidad, porque dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el título Dios podemos ver la unidad de las tres personas divinas. El término unidad se aplica a la sustancia o esencia de Dios. En tanto, el término Trinidad se aplica a su personalidad. La distinción se encuentra en las personas, pero no en la sustancia. No hay tres dioses en una persona, sino tres personas en un solo Dios, porque los tres tienen una sola naturaleza divina. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, puesto que el Padre es una persona, el Hijo es otra y el Espíritu Santo es otra. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una. La gloria igual, la majestad coeterna. Los tres son de la misma esencia. Son coiguales. Primera de Juan 5:7 y Mateo 28:19. Eterno. Isaías 40:28, 9:6 y Hebreos 9:14. Los tres son todopoderosos. Génesis 17:1, Apocalipsis 1:8, San Lucas 1:35 y 37. Creadores. Génesis 1:1, San Juan capítulo 1, versículo 3 y 10. Y en el libro de Job 33:4. Los tres son omniscientes. Job 24:1, San Juan 16:30 y Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Omnipresentes. Segunda de Crónicas 16:9. San Mateo 18:20, Salmos 139:7, hacen lo que quieren, San Juan 5:21, Primera de Corintios 12:11, los tres son llamados Dios, Isaías 45:22, Romanos 9:5, Hechos 5:3 y 4, alabado sea el Señor. Ninguno tuvo principio, nadie está antes ni después del otro, nadie es mayor ni menor que el otro, por la sencilla razón de que los tres tienen la misma naturaleza divina. Los tres han existido siempre en la verdad, y la verdad consiste de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están perfectamente unidos en esencia, carácter, propósito, poder y trato con la humanidad. Tan unidos que se presentan como uno. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estas palabras nos dan a entender
que hay tres personas realmente distintas y nos dicen que estas tres personas son una sola naturaleza divina, o sea, un solo Dios, es decir, Dios es uno en tres y tres en uno. Alabado sea el Señor. El agua, podemos clasificarla en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, es una misma agua. El color, el olor y el sabor de una naranja son tres cosas distintas, pero es una sola naranja. Tres ramas de un árbol son distintas, pero son de un solo árbol. Tres ángulos de un triángulo son distintos, pero son un mismo triángulo. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 significa que el ser humano, al igual que Dios, es uno en esencia, pero también, al igual que Dios, el hombre es tres, es decir, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El mundo terrestre tiene tres reinos: mineral, vegetal y animal. Un huevo es uno, pero está compuesto por cascarón, clara y yema, es decir, es uno en tres y tres en uno. En el alma hay tres facultades: memoria, entendimiento y voluntad. Una misma agua forma la fuente, el arroyo y el río. San Patricio empleó el trébol para ilustrarle esta verdad a sus oyentes. Como las tres hojitas unidas en un solo tallo forman un solo trébol, así las tres personas distintas entre sí forman el Dios único. Alabado sea el Señor. El Nuevo Testamento habla de la Trinidad. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, y San Lucas capítulo 3, versículo 22. Jesucristo también habló de la Trinidad. Mateo 28, 19. Aquí se une el nombre del Padre con el del Hijo y del Espíritu Santo en un mismo plano de igualdad. Véase también a San Juan 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7 y 3, 34. Los apóstoles creían en la Trinidad. La predicación de Pedro en casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 38, enseña la unidad de las tres personas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dios el Padre envió a Dios el Hijo, y Dios el Hijo envió a Dios el Espíritu Santo. Efesios 2, 8, 18 nos muestra cómo las tres personas obran para nuestra salvación, al igual que Hebreos 9, 14. Primera de Pedro 1, 2. Apocalipsis 4, 8. Judas 1, 20 y 21. Primera de Corintios 12, 3. Efesios 4, 4 y 6. Apocalipsis 1, versos 4 y 6. Y capítulo 3, versos 5 y 6. Alabado sea el Señor. Véase también a Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Glorias demos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente y para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora.